Buenas tardes. La clase de hoy está pautada para hablar de la tercera unidad. En esta tercera unidad vamos a trabajar con situaciones o contextos de decisiones. Recuerden que cuando se toma una decisión, se presentan varias situaciones las cuales tenemos que manejar. Es decir, cuando se nos presentan diversas situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión, debemos comenzar por ver qué tipo de situación tenemos. Puede ser que tengamos una situación de conflicto y fíjense cómo se va a manejar situaciones que son en conflicto. Dice, para entender la teoría del conflicto es necesario tomar como centro de estudio a los seres humanos. Recuerden que somos seres humanos y que se nos pueden presentar dentro de nuestra labor, se nos pueden presentar cualquier tipo de situación. Generalmente se nos presentan ciertos conflictos en los cuales tenemos que tomar decisiones, tal vez sean de una manera inmediata. Entonces, ¿quiénes intrínsecamente tenemos conflictos que por lo general trascienden a nuestro entorno social y que se ven reflejados en la sociedad? Fíjense, hay, por ejemplo, situaciones de conflicto en las cuales el ser humano vive una realidad. Muchas veces estamos trabajando y esa realidad que tiene ese gerente o que tiene esos empleados es una realidad que están viviendo, una situación que se está viviendo y muchas veces se refleja en nuestra labor, en nuestro trabajo. Dice, el manejo y la resolución no son necesariamente lo mismo. Muchas veces manejamos el conflicto, pero no lo solucionamos. Por una parte, el manejo de conflicto involucra un conjunto de estrategias y actividades para abordarlos, encaminar procesos de discusión y toma de decisiones, entre otras características. Mientras que la resolución de conflicto es una acción de resolver que también involucra llevar un proceso y que puede conformar el proceso de manejo. Cuando tenemos situaciones de conflicto, tenemos dos aspectos que tomar en consideración. Primero, el conflicto y segundo, cómo solucionar ese conflicto. Muchas veces se nos presentan situaciones en las cuales es necesario tomar en cuenta la situación y aparte de eso las medidas o la estrategia que se van a implementar en ese momento para poder solucionar y para poder encaminar ese proceso de discusión y toma de decisiones. Entonces es necesario plantear situaciones que nos lleven a la resolución del conflicto. Muchas veces tenemos decisiones, situaciones o contextos de decisiones que están bajo incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre involucra situaciones que no tenemos certeza de lo que vamos a realizar. Es algo como que está en un estado que nosotros mismos no sabemos qué puede pasar. Si se puede solucionar el problema o si en ese momento tomar una decisión bajo esa circunstancia nos va a traer otro tipo de consecuencias. Acá nos dice que muchos de los problemas de decisiones se presentan variables que no están bajo el control de un competidor racional y acerca de las cuales quienes toman las decisiones tienen poca o ninguna información sobre la base de la cual conoce el estado de cosas futuras. Es decir, que cuando hay incertidumbre, muchas veces se toman decisiones a la ligera y muchas veces no se tiene información suficiente como para tomar una decisión asertiva en ese momento. La toma de decisiones bajo incertidumbre se presenta principalmente cuando no puede predecirse el futuro sobre la base de las experiencias pasadas. A menudo se presentan muchas variables que no podemos controlar o que son incontrolables en ese momento. Algunas veces es posible consolidar los efectos de esa variable no controlable en términos de su distribución de probabilidad,
La toma de decisiones bajo incertidumbre implica que no se conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados del resultado. Es decir, que no se conoce qué resultados se esperan tener en ese momento. Por eso se dice que son situaciones bajo incertidumbre. Nosotros habíamos visto anteriormente situaciones cuando hay conflicto. También hay otras situaciones que son bajo incertidumbre, donde la decisión que se tome no se tiene certeza de si que es la más adecuada, si es la asertiva, si es la que teníamos que tomar en consideración en esas circunstancias, o no tenemos probabilidad de que sea lo mejor. Es más, existe una probabilidad tal vez de un 20% dentro de 100. Entonces, los términos de distribución de probabilidad de que esa toma de decisiones bajo incertidumbre sea la adecuada o no sea la adecuada. Entonces implica que no se conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro estado de resultado. Situaciones o contextos de decisiones bajo condiciones de riesgo. Aquí tenemos otro aspecto que tenemos que considerar dentro de las decisiones que se puedan tomar. La primera que consideramos era situación bajo conflicto y la resolución de problemas. La segunda era bajo incertidumbre. No teníamos probabilidades de que si la decisión que tomáramos en ese momento sería la más adecuada. Ahora tenemos situaciones o contextos de decisiones bajo condiciones de riesgo. Recuerden que el riesgo es una condición en la que los individuos pueden definir un problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y enunciar la probabilidad de que cada solución de los resultados es lo deseado, es lo que se espera. Recuerden que bajo riesgo no tenemos probabilidad de saber si es lo adecuado o no. Bajo condiciones de riesgo pasa algo muy similar. ¿Por qué pasa algo muy similar? Porque si en la otra situación no teníamos seguridad, bajo condiciones de riesgo tampoco tenemos probabilidades de que sea la solución más adecuada o más asertiva. Dice, el riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupen algún punto intermedio entre los extremos representados por la plena información y definición y el carácter inusual y ambiguo. Estamos en una situación muy similar a la anterior. No tenemos seguridad de esa toma de decisiones y de esa elección, si sería la más asertiva o si sería la más adecuada. Tenemos, es tanto lo que incide la variable riesgo que eso implica que esas condiciones, a lo mejor la decisión que se tome en ese momento no sea la más adecuada, pero puede ser que la decisión que se tome en ese momento sí sea la asertiva y sí era lo que teníamos que hacer. Esta condición se presenta mucho cuando hay, por ejemplo, un incendio. Cuando hay un incendio, las decisiones que se tomen, el cuerpo de bomberos, van a ser bajo condiciones de riesgo. Tienen un incendio allí eminente y el que tienen que apagar, pero tienen que pensar qué personas se quedaron allí atrapadas en ese incendio. Entonces tienen que dirigir estrategias bajo esas condiciones de riesgo. Muchas veces, dentro de las empresas, podemos tomar como ejemplo, de pronto se nos paraliza una máquina de producción o de pronto se nos paraliza una caldera en ese momento y necesitamos que eso funcione. Entonces, las condiciones de riesgo es si realizarle, si se le hubiese hecho un mantenimiento adecuado a esa maquinaria, a ese equipo, tal vez no tuviésemos que tener esas condiciones de riesgo, que se pare una producción en ese momento, o que se pare una caldera en ese momento, que nos está fortaleciendo en ese momento el trabajo. Entonces, se puede parar, corremos el riesgo de que se pare la maquinaria,
por no realizarle un mantenimiento preventivo o correctivo, y tenemos que tomar la solución bajo el riesgo de que no se consiga el repuesto, de que en ese momento no esté el operario adecuado para reparar la máquina y pueda seguir funcionando. Entonces, bajo las condiciones de riesgo que se tomen en ese momento, es como que la alternativa es, diríamos, es inseguro el resultado, pero tenemos que tomarlo. Aunque acá nos dice que puede ser que esas situaciones no siempre se estén presentando dentro de una empresa, pero sí hay la probabilidad, que es el porcentaje de veces en que puede ocurrir un resultado específico si el decisor tomara muchas veces una misma decisión. Es decir, si la maquinaria se para, inmediatamente se corrige el defecto, la falla, y volvemos a trabajar, pero no se le está dando un mantenimiento a esa maquinaria de tal manera de que podamos evitar esa parada o evitar correr ese riesgo de que la maquinaria se detenga y la producción, por ejemplo, se pare. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Va a ocasionar pérdidas. Entonces, ese riesgo no lo podemos tomar todo el tiempo, porque correr ese riesgo implica que vamos a detener el trabajo, que los operarios también van a bajar la producción, entonces que no va a haber buenas condiciones en esa decisión. Entonces, el monto y la calidad de la información disponible para un individuo sobre las condiciones pertinentes de la toma de decisiones puede variar ampliamente, lo mismo que las estimaciones de riesgo del individuo. El tipo, monto y confiabilidad de la información influye en el nivel de riesgo y en el hecho de si el responsable de tomar la decisión puede hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva en la estimación del resultado. Entonces, es evidente que bajo las condiciones que se tengan, ya sean condiciones de, diríamos, manejo de conflicto, como les había dicho anteriormente, donde las situaciones en conflicto implican que tenemos que resolver, tenemos que detener los conflictos dentro de la empresa, y que muchas veces se ven reflejados en la sociedad, y eso va a alterar de una u otra manera el resultado. El manejo y la resolución son necesarios que se hagan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque manejar un conflicto involucra una estrategia y actividades para abordarlo, pero siempre debemos considerar que tenemos que tener información de esa situación, y que muchas veces los problemas dentro de las empresas se pueden evitar siempre y cuando se tomen previsiones o se hable y haya una buena comunicación entre el gerente y los empleados, de tal manera de que no se presenten situaciones que van más bien, diríamos, a evitar conflictos dentro de las empresas. Entonces, por eso, el manejar situaciones en conflicto es difícil muchas veces, pero hay que considerar que los seres humanos tienen una realidad y muchas veces se reflejan en su entorno social, se reflejan en su empleo, en su trabajo. Y eso involucra una serie diríamos, de problemas, y que al momento de tomar decisiones se deben considerar cómo solucionarlos, cómo resolver, porque no podemos tener el problema y manejar el conflicto, pero el problema no se ha terminado. Entonces, tenemos que ver que esas situaciones nos hacen difícil nuestra labor dentro de una empresa. Igual que las situaciones bajo situaciones de incertidumbre o decisiones que se hacen bajo situaciones de incertidumbre. ¿Qué pasa con situaciones de incertidumbre? Que no tenemos el control de las variables y pueden afectarnos nuestras decisiones. En ese caso, no podemos predecir qué es lo que va a pasar, y muchas veces no tenemos información del problema. Entonces, no podemos tomar decisiones apresuradas, porque son decisiones que
muchas veces se toman bajo incertidumbre y no sabemos, no conocemos cuál es la raíz de toda esa causa que lo está ocasionando, y por supuesto eso implica de que la probabilidad de que sea asertivo esa decisión no prevalezca y el resultado sea el que no esperábamos. Entonces, muchas veces las decisiones que se tomen bajo incertidumbre son decisiones que no son muy asertivas, que no se puede predecir muchas veces lo que va a pasar en el futuro. Y por eso mismo debemos de tener, diríamos, control de esos aspectos, aunque muchas veces se nos escapa el control de la situación, y las decisiones que se tomen pueden ser como que muy a la ligera, pueden ser decisiones que no consideramos en verdad la causa o la raíz del problema, o que hay otras variables que no podemos controlar y que van a intervenir dentro de esa decisión. Entonces tenemos tres tipos de situaciones, y las de bajo riesgo, que son condiciones que muchas veces se tienen que tomar, pero no sabemos qué resultado, qué probabilidades hay de que esa solución sea los resultados que nosotros deseábamos. Entonces, en este tipo de decisión tenemos que ver y considerar que hay una confiabilidad que influye en el nivel de riesgo, y el hecho de si el responsable de tomar la decisión puede hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva. Fíjense que esta probabilidad objetiva o subjetiva va a depender de quién va a tomar la decisión. Cuando decimos probabilidad objetiva, la objetividad viene sobre hechos reales. La subjetividad está cargada de lo que piensa o de los sentimientos que entran en ese momento para tomar una decisión. Entonces, las condiciones de riesgo son bastante difíciles y debemos evitar tomar decisiones bajo las condiciones anteriores, ni que sean en manejo de conflicto, ni que sean en situaciones bajo incertidumbre, o que sean decisiones bajo condiciones de riesgo. Tres tipos de situaciones o contextos son bastante difíciles dentro de una toma de decisión, pero en todas y cada una de ellas se debe analizar cuál es el problema realmente y cuál es la causa que lo está afectando y que no nos permite solucionar. Entonces, ha sido precisamente el árbol de decisiones que muchas veces nos lleva a tomar decisiones programadas y que van a evitar que nosotros caigamos en esos tipos de situaciones, tanto de conflicto, para manejar un conflicto, aunque tenemos que estar preparados para cada una de ellas, situaciones bajo incertidumbre o situaciones bajo riesgo. Entonces, debemos muchas veces aplicar las técnicas, las estrategias que sean adecuadas, como el árbol de decisiones, que nos va a permitir enfrentar esos problemas y de identificar la mejor acción inicial, así como las acciones subsecuentes, y qué es lo que podemos hacer para, fíjense, que en esta parte nos dice que hay incertidumbre dentro de esos eventos y sus correspondientes decisiones. ¿Por qué? Porque siempre se va a presentar un pequeño porcentaje dentro de esa toma de decisiones. También tenemos el análisis FODA, como ya les expliqué anteriormente. El análisis FODA también es una estrategia que nos va a evitar, nos va a ayudar a fortalecer, a enfrentar esos problemas o esas situaciones anteriormente estudiadas, como es la situación de conflicto, la situación bajo incertidumbre y la situación en condiciones de riesgo. Entonces, aquí tenemos el análisis FODA, que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que debemos considerar. Es que realizado en una organización podemos controlar ciertas condiciones de riesgo o condiciones de incertidumbre o condiciones en el manejo de conflicto. Igualmente se nos dice que realizar un análisis FODA estima el hecho de que es una estrategia
que tiene que lograr un equilibrio, un ajuste entre la capacidad interna de la organización y la situación de carácter externo. Es decir, que allí se nos ofrecen oportunidades y fortalezas que muchas veces no las vemos, no las visualizamos porque no realizamos un análisis como tal. Entonces es necesario realizar un análisis como tal. ¿Qué características tiene un análisis FODA? Está basado en hechos, se debe basar en datos objetivos y no en opiniones. Esto significa que se tiene que investigar antes de empezar a elaborarlo, tiene que ser realista. No debe ser demasiado optimista ni pesimista, no se puede ir para extremos, ni negativos ni positivos. Se debe ser honesto acerca de la fortaleza y debilidades que tiene la empresa. Es accionable, debe conducir a planes y objetivos que se puedan usar. No basta simplemente con identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de la empresa. Se deben fijar objetivos específicos y fechas límites de cumplimiento, de tal manera de que esas fechas límites de cumplimiento permiten realizar las mejoras posibles dentro de esas decisiones que se puedan tomar. Es flexible, es decir, que no está sujeto a incrementar ciertas condiciones o a volver a empezar. A medida que el negocio crece y cambia, también debe hacerlo el análisis FODA. Gracias por su atención. Hemos dado por terminada la clase de hoy. Esperamos que la semana que viene podamos también estar con ustedes. Vamos a manejar ahorita la última unidad, que son las habilidades que tiene que tener un gerente. Vamos a tomar en consideración su parte de la comunicación, que es esencial dentro de toda empresa y de todo gerente, de todo administrador. Por eso acá les traigo un pensamiento que dice: cuando el administrador ha considerado las posibles consecuencias de sus opciones, es decir, cuando él toma decisiones, ya está en condiciones de tomar las decisiones. Debe considerar 3 términos muy importantes para tomar las decisiones, ya sea en conflicto, ya sea bajo condiciones de incertidumbre o bajo riesgo. Debe maximizar, debe satisfacer y debe optimizar. Es lo necesario que tiene que hacer un administrador o un gerente, de ver las consecuencias de sus opciones, pero siempre debe estar encaminado a considerar estos 3 aspectos: maximizar, satisfacer y optimizar. Muchas gracias por su atención. Vamos a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pueden hacerlo en este momento. Que tengan una feliz tarde y hemos dado por terminada la clase de hoy.